Antiguamente, cuando no se había inventado los sistemas de comunicación como los de ahora de Internet, no era válida una toma de decisión colectiva si no estaba precedida de una reunión donde se ven las caras, se delibera y se toma la decisión. Esa fue la democracia directa y la democracia asamblearia. No era todo el pueblo ateniense quien participaba en las decisiones colectivas, ni quien determinaba el quórum o parte del pueblo necesaria para estimar legítima y válida una asamblea. Los que asistían a la asamblea eran los únicos que podían participar en la elección o designación o aprobación de una ley o de una persona para un cargo. Cuando había en Atenas una población mayor, adulta, de 100.000 personas, habitantes con derecho a voto, sin contar los esclavos, pues a la Bulé, que era la asamblea, como estaba en una ligera colina, las personas ya de bastante edad pues no subían y se quedaban sin subir esperando saber los resultados por curiosidad. Pero las personas que normalmente asistían a la Bulé pues no pasaban de 7.000, un poco más de 7.000. Cuando es Rousseau el que plantea el tema de que la voluntad general no resulta del simple acto de votar, inspirándose en la antecedente de la asamblea en tiempos de Pericles, Rousseau teoriza de que la voluntad general no puede sacarse de una votación que no haya sido precedida de una deliberación. Porque la voluntad deliberada, es decir, lo que ha sido previamente sujeto de deliberación, puede producir una voluntad general. Pero si no ha habido deliberación, no hay más que suma de voluntades individuales, personales. Y eso no tiene validez ninguna, ni para aprobar una ley, y mucho menos como para fundamentar en ella un referéndum. Un personaje muy célebre de la Revolución Francesa, que no era filósofo ni un gran pensador, pero inventó el calendario de la Revolución, Fabre de Englantín, fue el secretario de Danton y fue ejecutado en la guillotina junto con Danton, acusado de haber falsificado Fabre de Englantín un decreto modificando las condiciones de la Compañía de Indias. Eso también complicó luego a Danton, aunque él no estaba mezclado en ese asunto, y fueron guillotinados juntos Danton y también Fabre de Englantín, junto con Camilo Desmoulins también. Bien, pues hablo de Fabre de Englantín porque escribió una pequeña folleto sobre el referéndum muy original, muy parecido en el estilo, en la forma y en la inspiración al folleto que hizo el abate Sieyes sobre el tercer estado. El escrito fue motivado cuando se convocó un referéndum para que el pueblo se pronunciara sobre la muerte de Luis XVI, de Luis Capeto, ciudadano Capeto, entonces le llamaron. Y Fabre de Englantín dijo que no para salvar al rey, al contrario, para defender que se le condenara sin llamada al pueblo, porque esa es la palabra que entonces, tanto en Roma como en Francia, no se decía referéndum ni plebiscito, se decía ya appel, llamada al pueblo. Pues bien, consideraba que no era posible, que no era válido un referéndum sobre toda una nación donde votaran ese referéndum personas que ni se conocían, ni se veían, ni deliberaban, y diseminados es la palabra clásica. Una voluntad no puede estar diseminada, porque sería una suma de voluntades individuales. Nunca sería la voluntad general. En concreto, sí ha servido esa tesis de Rousseau y luego popularizada por Fabre de Englantín, ha servido para delimitar, precisar más los conceptos como hoy estoy hablando, para distinguir entre referéndum, plebiscito, consulta, apel, llamada al pueblo.